Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores de Portafolio, tengan ustedes un buen día. Hoy es lunes 8 de julio y estamos para presentarles Económicas con las noticias de economía y negocios más importantes de Colombia y el mundo. Y nos acompaña Luisa Gómez. Luisa, ¿cómo me le va? Pedro, ¿qué tal? Muy bien, Luisa. Bueno, Luisa, la Bolsa de Colombia ha tenido un comportamiento muy bueno este año, ha sido uno de los mejores del mundo, ha subido casi un 20%. ¿A qué se debe esta alza tan alta? Pues Pedro, en ese comportamiento que ha tenido la bolsa han sido como tres historias. Entonces la primera fue el primer trimestre del año, que fue excepcional, como bien usted lo dice, la valorización fue altísima, alcanzó a superar incluso el 22%, y en su momento fue porque, bueno, una mezcla de cosas. Primero, que en el 2017 y en 2018 y en años anteriores, las acciones habían caído mucho por cosas diferentes a las empresas y que no tenían que ver con la economía colombiana, fueron otras situaciones de mercado. Entonces, estaban subvaloradas. Exactamente, de alguna manera los inversionistas percibieron que estaban en precios mucho más bajos de lo que podrían alcanzar, entonces eso motivó una demanda grande de los inversionistas, pues sumado a todo aquello de que a pesar de toda la coyuntura, pues hubo mucha liquidez en el mercado. Ya en el segundo trimestre la cosa fue otro precio, porque pues usted sabe que todo el tema de la guerra comercial, todo lo que ha pasado con las declaraciones de Donald Trump, en general la perspectiva de que la economía global esté creciendo menos, pues eso afecta mucho a los mercados accionarios en todo el mundo, y claramente Colombia no fue la excepción. Entonces entre abril y mayo especialmente hubo una caída fuerte de las acciones, y ya desde mediados de junio y en estos días se ha visto nuevamente una recuperación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en general, un poco para sintetizarle la historia? Es que los inversionistas siguen percibiendo que las acciones colombianas están un poco más baratas frente a sus pares de la región, todavía, exactamente, frente a lo que son sus pares de la región, y también frente a lo que debería ser por la economía colombiana, porque entonces, si hay una economía en recuperación, si las empresas están teniendo buenos resultados financieros, pues claramente eso se tiene que ver reflejado en los precios de sus acciones. Entonces eso, digamos, ha motivado un poco la demanda de los inversionistas, y los extranjeros también están volviendo a mirar el mercado, porque finalmente, por toda la turbulencia que le digo, hubo salidas importantes de capitales de acciones entre abril y mayo. Y exactamente, ahora que la Fed dice que posiblemente va a bajar las tasas y Trump está presionando fuertemente, ¿no? Exactamente, es que justamente esa es la mayor causa del impulso reciente que ha tenido el mercado en general en todo el mundo. Porque entonces, ¿qué pasa? Si Estados Unidos tiene que volver a bajar las tasas de interés, eso quiere decir que las inversiones en Estados Unidos pues no lucen tan rentables, porque finalmente pues nuevamente digamos se abarata el costo del dinero. Uh-huh. Entonces los inversionistas tienen que salir a buscar en dónde van a obtener mejores rendimientos por su plata, y ahí es donde los mercados emergentes como Colombia pues se abre una ventana de oportunidad para ellos, y eso claramente, digamos, trae más capital, y los precios de las acciones pues, digamos, tienen ahí buenas perspectivas como para subir. Luis, entonces podemos decirles a las personas que quieren invertir en bolsa que efectivamente lo pueden seguir haciendo, porque las acciones, como lo acabas de decir, las acciones siguen un poco subvaloradas sobre los precios reales que deberían tener. Además, la economía colombiana se supone pues que va a crecer un poco más de lo que creció el año pasado y de lo que creció el primer trimestre de este año. Exacto, pues digamos que la inversión en acciones pues claramente debe estar en cualquier portafolio de inversión. Uh-huh. Diversificada, y simplemente lo que se le dice a los accionistas es, bueno, realmente tienen que mirar su perfil de riesgo, porque claramente no todo el mundo está acostumbrado a asumir riesgos. Un ejemplo ha sido lo que ha pasado con la acción de Ecopetrol. Hubo gente que ganó mucho dinero, gente que desafortunadamente en las destorcidas pues perdió mucha plata, o gente que no entiende cómo una acción que alcanzó a tocar casi los 5.000 o estuvo muy por encima de los 5.000 está ahora más cercana a los 3.000 y alcanzó a estar en 800 pesos. Entonces eso por un lado. Y lo otro es entender, Pedro, que las acciones son una inversión de largo plazo. Uh-huh. Entonces, si uno tiene pues como claro eso y está dispuesto a asumir el riesgo que significa invertir en acciones, bienvenido sea. Ahora, hay otras alternativas para invertir en acciones, usted sabe, Pedro, como es el caso de los fondos de inversión colectiva. Las comisionistas de bolsa ofrecen algunos que, digamos, se asume menos riesgo, y uno no tiene que estar como tan pendiente de la plata, porque finalmente hay un equipo de
profesionales, administradores que está gestionando Que hace tema. ese trabajo. Exacto. Bueno, Luisa, muchísimas gracias. A usted, Pedro. Bueno, y ahí nos acompaña Sebastián Londoño en la mesa de redacción de Económicas. Sebastián, ¿cómo le va? Bien, con ganas de invertir después de lo que dijo Luisa. Sí, ahí tenemos una platica. Claro. Bueno, Sebastián, entonces hoy lunes la DIAN va a dar las pautas y todas las reglas para el pago del impuesto de renta a personas naturales. Más o menos, ¿qué se percibe? ¿Cómo va a ser esto, Sebastián, este año? Bueno, como todos los años, empieza ya dentro de un mes, exactamente el 6 de agosto empiezan los vencimientos para el pago del impuesto de renta de personas naturales y va hasta el 17 de octubre. Recordemos, nuevamente como todos los años, que estas son fechas límites, que hay cada persona que sabe que tiene que declarar renta, que son más o menos los que ganan desde 3,7, 3,8 millones de pesos al mes, pues tiene que hacer este trámite como todos los años. Y lo hace según los 2 últimos dígitos de su documento o su NIT. Y pues lo que tiene que hacer es estar pendiente de estas fechas porque son los últimos plazos para pagar sin que tenga que pagar o sin que tenga que hacerse cargo de intereses por mora. Según cuentas tanto de la DIAN como de varios observatorios fiscales de algunas universidades, se calcula que son más o menos 180,000 personas más las que declararían renta este año en comparación con el año pasado, pero... ¿Y eso por qué, Sebastián? Porque con la ley de financiamiento se bajó el tope para pagar, ¿no? No tanto porque se bajó el tope, porque la base principal, la base gravable, que es lo que llaman que es el mínimo que se tiene que pagar, no se modificó, sino que se anexaron otros temas como es la bajada de la tabla, pero de la retención en la fuente. Uh-huh. Entonces está ese tipo de personas y también por el aumento, porque algunas personas les aumentan sus salarios, entonces por ende entran en ese nuevo grupo, hay diferentes variables. Pero en general, lo que es retención, estamos hablando esto solamente de renta. Sí. Ya cuando uno va a retención en la fuente, los cálculos del Ministerio de Hacienda dicen que solamente por esa bajada de 5 puntos en las VTs de la tabla de retención en la fuente, de la base que se tiene que pagar, son más o menos casi 1 millón de personas las que, si bien no declaran renta, pues le sacan los impuestos por derecha a través de la retención en la fuente. Exactamente. Sebastián, ¿cuánto espera recaudar el gobierno con estas 180,000 personas que tendrían que pagar ese impuesto de renta? Con estas 180,000 más las que ya venían, exactamente, se espera recaudar entre 2,5 y 2,6 billones de pesos. Recordemos que esto no incluye aquí las personas que tienen que ver con retención en la fuente, porque pues si se considerara ahí, pues la cifra saltaría más o menos a unos 15 billones de pesos, pero particularmente acá hablamos de unos 2,5 billones de pesos que, entre otros, también sube la cifra frente al año pasado, pero ahí ya por los cambios en la tabla, pero para las personas que tienen altos ingresos, los que ganan más de 30, 35, 40 millones de pesos, a eso sí le subió la tarifa por la ley de financiamiento. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Bueno, buena semana. Muy amable. Y ahora llega Alfonso López, que nos va a hablar del proceso de la primera subasta petrolera que se presentó en el país y cuyo último día es mañana, martes 9 de julio. Alfonso, ¿cómo le va? Pedro, un saludo a usted y a todos los oyentes. Bueno, Alfonso, se acaba esta primera subasta que pues se ha estado hablando de ella, pero en realidad los términos fueron cortos, ¿no? O sea, se hizo, se anunció, después hubo contraofertas y finalmente mañana 9 de julio ya es el último día. En general, ¿qué es lo que se va a hacer? Mañana lo que pasa es que con respecto al bloque uno de los bloques del Magdalena Medio, uh-huh, a los cuales inicialmente Geopar le hizo su oferta y el pasado 26 de junio Frontera Energy también expresó su interés e hizo una contraoferta. Entonces este día, ¿qué va a pasar? Este día lo que va a pasar es que se van a escuchar cuál de las dos ofertas es la que tiene mejor puntaje y quién es la que realmente se va a quedar con esa operación, ¿sí? Ajá. Cabe resaltar que al ser esta la única contraoferta, el pasado 26 de junio quedó establecido que ya hay asignación para desarrollo de 10 bloques petroleros. ¿Sí? ¿Para cuántas petroleras? Más o menos son 6 petroleras, entre 6 y 7 petroleras, okay, las que van a desarrollar este desarrollo, estos 10 bloques. De todas maneras, esta asignación de áreas permanente, como se le conoce, Alfonso, como se reconoce permanente, va a seguir durante este segundo semestre. Para este segundo semestre, ¿qué pinta? ¿Cuál es la situación? Entonces, el próximo 2 de agosto, lo que va a pasar es que por el interés de varias empresas petroleras en la incorporación de áreas, el próximo 2 de agosto
los técnicos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos van a hacer una depuración de cuáles de esas 38 áreas realmente están listas para desarrollo y lo que quede de esas 38 áreas, que según los técnicos de la ANH pueden ser más de 20 áreas, van al proceso de una segunda subasta que va a ser para finales del mes de septiembre. Esta segunda subasta, la ANH calcula que son más o menos 50 bloques, o sea, marca un hito muy grande porque en las anteriores rondas petroleras no pasaban de máximo 20, 21 bloques, son 50 bloques, teniendo en cuenta los 22 nuevos bloques, más los 9 que quedaron de la primera subasta, más el cálculo de estos 20 bloques o más de 20 bloques de esa incorporación de aires que van para esa segunda subasta. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que va a ser un proceso similar al de la primera subasta. Va a haber una oferta, va a haber una contraoferta y un cierre de esa segunda subasta. Pero a finales de noviembre se va a presentar otra subasta en la que se va prácticamente a evacuar aquellos bloques que no pasaron ni en la primera ni en la segunda subasta y que de todas maneras pueden presentar un desarrollo y se harían unas ofertas. ¿Y si hay suficientes empresas para tanto bloque, Alfonso? Sí, hay que tener en cuenta que ya hay 2 primeras empresas que ya norteamericanas que entraron a ofrecer su concurso, que son Noble Energy y Home Overseas. De todas maneras, hay otras 3, ¿sí?, que todo el mundo sabe que, como salió ayer publicado en el diario Portafolio, son también empresas norteamericanas que también están interesadas por entrar más que todo en el onshore colombiano. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. A usted muchas gracias. Bueno, y nos acompaña también Rubén López. Rubén, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, Rubén, el petróleo sigue con volatilidad, ¿no? Esta semana un día que bajó 4%, perdón, la semana pasada 4%. Y pues bueno, volvió otra vez al final de la semana a recuperar. Al día siguiente subió casi un 3. Subió casi un 3. ¿Por qué esta variación y tanta volatilidad en el precio del crudo, Rubén? Bueno, hay que decir que hoy en día el precio del petróleo se puede decir que ha salido un poco de la dinámica histórica de oferta y demanda, que pues básicamente es la que pues, como el resto de los mercados maneja el precio. Pues si hay más oferta, pues obviamente cambia, si hay menos oferta. Entonces, lo que está pasando ahora son puros choques externos. Estamos en un momento en el que todo lo que ocurre en los mercados tiene que ver con cosas ajenas a los mercados. Uh-huh. Entonces, en estas últimas semanas, obviamente, el precio del petróleo, al igual que pasa por ejemplo, con Wall Street, que más o menos sigue un poco la misma dinámica, es que los inversionistas cada día se ven datos nuevos que les hacen ser más optimistas o menos optimistas. Entonces hay 3 principales pues, drivers ahora mismo de la tendencia, que uno es la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos baje las tasas, a pesar de que a principio de año se pensaba que las iba a subir. ¿Esto qué significa? Que si baja las tasas se supone que va a haber un mayor dinamismo en la economía de Estados Unidos y entonces eso pues va a generar que las empresas consuman más, los consumidores tengan más dinero y entonces pues obviamente se consume más petróleo. Lo otro, obviamente, es lo que hemos hablado durante los últimos meses, la conocida guerra comercial entre China y Estados Unidos. Entonces esto también es otro aspecto que da más optimismo, el hecho de que se llegara a una pues tregua entre las dos potencias. Es la misma dinámica. Realmente, si está más cerca de que termine la guerra comercial, pues obviamente eso ayudaría a que las principales economías no se desaceleren, entonces lo mismo que antes, habría más consumo y pues con mayor dinamismo, pues obviamente los mercados son más optimistas. Y lo último, precisamente solo con el petróleo, es lo que pasó con la semana pasada, pues la OPEP, que es como pues la organización de los mayores productores, llegó al acuerdo de seguir recortando marzo, ¿no? el bombeo hasta marzo de 2020. Entonces eso tuvo una lectura, obviamente es el mismo bombeo que se venía haciendo desde principio de año, entonces pues ese recorte de 1,2 millones de barriles es el mismo, entonces eso no tuvo tanto impacto. Lo que sí fue más positivo fue el hecho de que se entienda Arabia Saudí y Rusia, que son pues 2 de los 3 principales productores junto con Estados Unidos,
Entonces eso fue lo que un poco movió esa tendencia del petróleo la semana pasada, cayó mucho, al final de la semana quedó en torno a los $64. Ujú. Entonces esa es la volatilidad, lo que hay detrás de la volatilidad. Bueno, ¿y qué se puede esperar? Digamos, es un poco, con lo que usted mismo dice, es un poco, hay muchas variables que están afectando al mercado petrolero en estos momentos, Sí. y decir uno lo que puede pasar en el término de un mes o en término final de año, es complicado, ¿no? Hacer una estimación de si va a seguir subiendo el precio, si va a seguir bajando. Sí. Obviamente la OPEP más este grupo de países aliados, con su recorte estiman pues obviamente mantener el petróleo en un precio de los $65-$70, ¿no? Lo otro depende también lo que usted dice de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que pues Exactamente. obviamente todos los días hay noticias y depende del genio con que se levante Trump, Sí. pues hace un anuncio y el precio del petróleo sube o baja, ¿no? Sí. Pero los analistas, ¿qué dicen? O sea, en general, que se va a mantener sobre los 65, puede subir. Bueno, antes de contestarle a eso, hay que decir que precisamente con lo que tiene que ver con el recorte de bombeo hay un tema interesante, que es el hecho de que, a pesar de que la OPEP recortó una producción de 1,2 millones de barriles, las sanciones de Estados Unidos a Irak y a Venezuela A Irán. han recortado más, han recortado Obviamente. 1,6 millones. Sí, ya salió que la semana pasada salió un informe Exactamente. que Venezuela ya estaba en los 400.000. Sí, Hubo se días lle- que produjo se 400.000 llegó- barriles se llegó a diarios, decir, ¿no? Claro. Y ya se pensaba que los 700.000 era poco, pues hay que recordar que Ecopetrol tiene casi 900.000. Exactamente. Entonces, pues, pues PDVSA es muy grande. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me hacía, las estimaciones hablan de que más o menos el resto del año va a ser igual, y el promedio del petróleo Brent para final de año estaría en torno a los 65. Es la estimación que tiene el Banco Mundial, es la estimación que más o menos han hecho los analistas internacionales consultados por Reuters, Bloomberg. Entonces, ¿qué se espera? Pues nadie realmente se cree que la guerra comercial se vaya a acabar como tal. Y ese es el principal director de la tendencia ahora mismo a nivel mundial. Entonces, con un panorama, y más teniendo en cuenta que Trump ya ha lanzado su carrera electoral para la reelección en 2020, entonces necesita de este tipo de noticias, de este tipo de peleas para ganarse a su base electora. Entonces, los analistas creen que la guerra comercial va a seguir. Es como el nuevo status quo, ¿no? Como- Sí, es lo que dice la nueva normalidad, ¿no? Exacto, exacto. Aunque lleguen a treguas, aunque no se pongan más aranceles, al final siempre va a haber aranceles, o se van a pelear por el tema de la propiedad intelectual o Huawei. Esto no es una guerra solo comercial, es también política, es tecnológica, es de liderazgo. Entonces, lo que sí que se espera es que la FED, ahora en julio o a más tardar, pues, el 100% del mercado espera que ahora en julio bajen tasas, pero pues el mercado da por hecho que por lo menos este año habrá 2 recortes de tasas. Entonces eso, en cierto sentido, puede un poco mitigar el impacto de la guerra comercial por el hecho de que pues Estados Unidos otra vez con una tasa, un estímulo monetario, pues intentaría o conseguiría más o menos capear una desaceleración o una recesión. Obviamente está casi descartada. Entonces eso sería como casi que un equilibrio, y sí que se espera que más o menos siga como hasta ahora. Exactamente. Bueno, Rubén, muchas gracias. Y a ustedes, amables lectores, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo lunes en otro episodio de Económicas. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.